Gracias por su cariño, por su amistad y por habernos permitido compartir con ustedes durante esta semana algunas porciones de las Sagradas Escrituras. Amén. Cuenta Virgilio, el célebre poeta romano, que la ciudad de Troya cayó luego de 10 años de asedio como consecuencia de una estrategia donde los griegos lograron penetrar esas murallas y vencer a los troyanos. Mientras estaban allí rodeando la ciudad los griegos, estaban preocupados los troyanos porque el sitio había sido fuerte, pero se sorprendieron cuando vieron que los griegos se retiraron. Dejaron solo la playa donde estaban, y cuando los troyanos salieron para revisar y mirar qué había pasado, no encontraron a ningún griego, a ningún soldado de ellos por aquel lugar. Lo que más les sorprendió fue que allí en la playa encontraron un enorme caballo de madera. Empezaron a mirarlo un poco con recelo y con miedo, pero poco a poco se fueron acercando, y cuando estaban allí fue interesante porque muchas personas de ellos empezaron allí a mencionar, a dialogar, y empezaron a preguntarse qué iban a hacer con ese enorme caballo. Estaban en esas cuando Laoconte, el sacerdote de la religión de Neptuno de aquel lugar, viendo que aquellos hombres estaban procurando introducir ese caballo, o estaban pensando hacerlo, de llevarlo hasta adentro de la ciudad, maldijo ese caballo y les dijo que por ningún motivo debían pretender entrar ese caballo de madera allí a la ciudad. Pero resulta que los griegos lo habían preparado todo y camufladamente habían introducido un hombre allí en medio de la multitud de los troyanos llamado Sinón. Y Sinón, aunque él sabía y lo conocían como griego, llegó hasta aquel lugar y le preguntaron a él por qué los griegos se habían retirado y habían dejado ese enorme caballo. Sinón, fingiendo estar a favor de ellos y en contra de los griegos, según ellos les pronunció las últimas palabras de Ulises y pidió sobre él las maldiciones de sus dioses si lo que les decía no era la verdad. Así que los troyanos empezaron a escuchar a Sinón, y Sinón empezó a contarles y a decirles que aquellos hombres, los aqueos, habían construido ese enorme caballo en honor a su diosa Minerva, y lo habían llevado allí porque querían tenerlo en ese lugar como honor a su dios, y por lo tanto, al no poder lograrlo, pues les tocó abandonarlo en la playa. Unos días después, Laoconte apareció muerto, el sacerdote de Neptuno. Las palabras de Sinón empezaron a hacer efecto en aquellos soldados troyanos, y ellos pensaron que como su dios no había logrado la victoria, iban a llevar su caballo dentro de la ciudad como un honor, un homenaje a su dios. Decidieron introducir el caballo dentro de la ciudad, y mientras todos empujaban ese enorme caballo, varias veces escucharon ruidos, y aunque miraron y observaron y no vieron nada, pensaron que nada iba a pasar. Sin embargo, siguieron empujando ese caballo hacia las murallas, y cuando llegaron a la puerta principal encontraron que el caballo era más grande que la puerta de entrada. No podían entrarlo tan fácilmente, y en vez de dejarlo afuera, decidieron dañar la entrada
para darle paso al caballo. Y de esa manera lo introdujeron allí a la plaza pública, en el lugar central de aquel lugar. Hicieron fiesta. Pensaron que habían logrado la victoria. Se emborracharon, se embriagaron, y esa noche se fueron a dormir felices. Pero el mismo Sinón, esa noche, amparado por la oscuridad, se subió por el caballo, abrió una puerta secreta que allí había, y de allí del caballo empezaron a salir soldados griegos que bajaron rápidamente, abrieron las puertas de esa gran ciudad, hicieron señales porque los barcos se habían ido a un lugar cercano allí, y en la noche regresaron, y en la noche tomaron la ciudad de Troya, destruyendo todo lo que allí había. La ciudad de Troya cayó bajo una estrategia, la de un caballo que se le conoce como el caballo de Troya. En esta mañana, hermanos, yo quiero aprovechar esta ilustración para llamar la atención de cada uno de nosotros, porque cuando Satanás no puede atacar la iglesia desde afuera, busca las estrategias para atacarla desde adentro. Así es. Y no sabemos, hermanos, cuántos caballitos troyanos pueden entrar en la iglesia y cuántas situaciones se pueden dar, hermanos, dentro de nuestra iglesia que pueden destruirnos. El libro de Ezequiel, el capítulo 44, el versículo 23, dice el profeta Ezequiel de la siguiente manera: enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo impuro. Una de las características que los líderes del pueblo de Dios deben mantener es precisamente el mantener la verdad en lo alto. Amén. Debemos preocuparnos, hermanos, y el pueblo de Dios así lo anunciaba, donde sus sacerdotes debían de prepararse, los maestros del pueblo debían de estar listos y debían de hacer frente a la apostasía que en ese tiempo se quería entrar a la iglesia. Y por eso el profeta le dice la actitud que ellos debían de tomar: enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo impuro. Amén, así es. Hoy vivimos, hermanos, en una época donde la comunicación ha avanzado, como ustedes lo conocen, demasiado. El internet, hermanos, ha invadido el mundo, y a través del internet llega cada día a nuestros hogares una cantidad de información. Pero mucha de esta información, hermanos, lógicamente el enemigo la está utilizando para destruir, para envenenar, para echar por tierra la verdad. Y de ahí que en este tiempo las palabras del profeta Ezequiel nos tocan a nosotros. Debemos prepararnos, debemos enseñar al pueblo a discernir entre lo limpio y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Amén. Pero a pesar de esas advertencias que Dios le hizo al pueblo de Israel en ese tiempo, el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 4, el versículo 6, nos muestra una triste realidad. Y dice el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. A pesar de las advertencias que Dios le había hecho al pueblo, a pesar de que a través de los profetas les anunció muchas cosas, a pesar de que le había dicho a sus líderes que debían de preparar al pueblo para conocer lo bueno y lo malo, a pesar de todo eso, el pueblo de Dios dice allí: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría.